tema de hoy es los jonios. Continuamos con nuestras pláticas sobre el nacimiento de la cultura occidental. Ya hablamos de Creta, hablamos de sus leyendas, y hoy vamos a hablar de un pueblo extraordinario, el pueblo jonio. El pueblo jonio va a ser uno de los primeros habitantes de lo que hoy entendemos como Grecia, y es un pueblo de gente muy industriosa, muy trabajadora y extremadamente inteligente. Lo van a probar con la cantidad de gente dedicada a la filosofía, a la ciencia, a las matemáticas a través de la historia. En Grecia hay una migración de pueblos de origen indoeuropeo que van a llegar poco a poco. Los jonios son de los primeros, o los primeros quizá, y llega un pueblo muy belicoso, que eran los dorios. Y los dorios van a tener luchas incruentas que obligan a los jonios a abandonar la península helénica y buscar entornos en otro lado. Fundamentalmente van a dedicarse, van a colonizar, porque hay una cosa que hay que aclarar: los griegos, exceptuando a Alejandro, nunca fueron conquistadores, eran colonizadores, ponían colonias griegas. Entonces, lo primero que van a colonizar es lo que hoy sería la costa de Turquía. Es decir, pertenecen a un entorno cultural del Mediterráneo oriental. Y también van a viajar hacia el sur de Italia, que les queda pues muy cerca, y a Sicilia, donde van a tener un poblamiento grandísimo, van a fundar Siracusa y muchísimos pueblos más. Esta cultura jonia nos interesa fundamentalmente porque por primera vez hay un concepto que después nosotros lo vamos a manejar en otro sentido, que es el de los amantes del conocimiento, es decir, los filósofos, los que aman el saber. En ese momento no se refiere exclusivamente a una especulación temática de orden filosófico como lo entendemos hoy, sino el conocer en general. Hay una gran profusión de griegos, y obviamente los jonios no se quedan atrás, que van a viajar a los lugares en donde va a ser su entorno de aprendizaje. En realidad, como dijimos, son pueblos nómadas que se van a ir estableciendo en la península helénica y que con el tiempo ya establecidos van a buscar conocimiento en los lugares donde existe ese conocimiento. Ese conocimiento fundamentalmente lo van a encontrar ¿en dónde? Pues, en Babilonia o en Egipto. Es decir, o en la Mesopotamia o en Egipto. Porque en esos lugares ya ha habido un desarrollo milenario de la escritura, de las matemáticas, de la astronomía, de la construcción de ciudades, la organización de la agricultura, en fin, hay una gran cantidad de información que los griegos van a aprender. Por ejemplo, en el caso de Heródoto, bueno, pues Heródoto va a Babilonia, viaja por toda la Mesopotamia e inicia a hacer una serie de textos que finalmente van a ser sus famosos 9 libros de la historia. Y nuestro personaje fundamental del día de hoy, sin que sea el único ni mucho menos, vamos a hablar de Tales. Tales es un hombre que viene de una familia acomodada, pero él le interesa hay una propuesta que tiene, el entender cómo funciona la naturaleza. Él se da cuenta que los fenómenos naturales, como la lluvia, como el flujo del mar, que cambia el clima, una serie de cosas que tienen que ver con la naturaleza, son recurrentes, es decir, se dan bajo determinadas condiciones en determinada época. Es decir, la naturaleza tiene un patrón de funcionamiento. Y si tiene un patrón de funcionamiento, se puede investigar ese patrón de funcionamiento. Y ya no nos tenemos que quedar con la versión mitológica
o posteriormente religiosa, de por qué existe el hombre, por qué existe la tierra, por qué existe el sol, por qué existen las estrellas, porque hay una explicación para ello, pero esa explicación, obviamente, con muchas carencias. Estamos hablando de gente que está, toda su especulación, que si bien es la base de la ciencia, es una especulación que parte de la observación. Entonces, Tales es un hombre muy importante, porque es un hombre cultísimo. Y tiene la suerte de que, aunque visita Babilonia, se establece fundamentalmente en Egipto, en donde aprende muchas cosas. Y una de las cosas que aprende, que va a ser la tesis fundamental de sus teorías, es que el agua es la raíz de la vida. Cuando llega a Egipto, se da cuenta que Egipto está pegado al desierto del Sahara. Pero, sin embargo, el Nilo baja cada año con crecidas que tienen una serie de elementos que sirven para enriquecer la tierra y que haya cosechas. Bueno, resulta que esta circunstancia le da una serie de premoniciones de qué importante es el agua. El agua no solamente sirve para navegar, no solamente sirve para tomarse. Resulta que el agua transporta vida. ¿Por qué? Porque después de que baja el Nilo, esas tierras pueden dar 3 o 4 cosechas. Pero además hay otra cuestión que va a aprender. Va a aprender geometría. ¿Por qué va a aprender geometría? Porque en las crecidas del Nilo, los límites de los terrenos en los que se sembraba, pues obviamente el Nilo los borra. Entonces, teniendo ciertos parámetros, se vuelve a establecer cuáles eran los límites, pero para establecer esos límites había que conocer geometría. Geometría originalmente es la medida de la tierra. Geometría. Bien, Tales, además de esto, es un excelente matemático, pero es un hombre inteligentísimo. Y entonces se da cuenta de que puede crear una teoría en torno al agua, pero también en torno, por ejemplo, a los planetas, en torno al Sol. El que dice, no, el Sol es un planeta igual que la Tierra, solamente que está incandescente y está muy lejos. Pero además tiene hazañas así extraordinarias desde el punto de vista de la inteligencia, porque cuando está en Egipto, alguien cuestiona qué altura podrá tener la pirámide de no sé, X, cualquiera de las pirámides que están ahí en los valles de Egipto. Y él lo hace muy sencillo. Ve cuál es la proporción de la pirámide y la sombra que proyecta, y cuál es la proporción de él y la sombra que proyecta. Hace una ecuación matemática y saca la medida de la pirámide. Todo este aprendizaje que tiene en Egipto lo va a llevar a su tierra. Los egipcios, recuerden ustedes, que tenían un conocimiento extraordinario del manejo de las temporadas de cosecha, de siembra. Y como decía uno de sus paisanos, un griego llamado Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Si no existiera Egipto y sus desbordamientos, no hubiera existido el Nilo, porque es una zona totalmente desértica. Todas estas cosas que tienen que ver con el calendario, que tienen que ver con la geometría, que tienen que ver con la edificación de monumentos extraordinarios, enriquecen muchísimo a Tales. Claro que cuando regresa a su tierra, a Mileto, que es un pueblo pequeñito de comerciantes, es un pueblo de artesanos, es una pequeña ciudad, muy, muy pequeña, que vive del intercambio comercial con otros pueblos de la costa mediterránea. La gente se burlaba de él. ¿Y todo eso que sabía, para qué servía? O sea, todos lo veían como un conocimiento inútil, porque ya todo estaba explicado por la religión, y ahora él quería venir a dar una nueva visión. Él no negaba a Dios, no, de ninguna manera, sino que lo ubicaba en una dimensión diferente a que si se
moría un perro tenía que ver con que Dios había deseado que se muriera el perro. Entonces, bueno, llega tanto su abstracción del entorno donde vive que una vez va viendo las estrellas y va caminando y se cae en un pozo. Y el pozo era bastante profundo, lo sacan y una mujer que, por cierto, trabajaba de sirviente en alguna casa de por ahí o no sé si era esclava, se burla de él y le dice que cómo puede ser que quiera conocer el funcionamiento de los planetas si ni siquiera puede ver el piso en donde camina. En gran medida esto molesta muchísimo porque además esto incrementa las burlas. Y entonces una de las cosas que había aprendido en Egipto era cuáles eran los elementos previos a que hubiera una buena cosecha. Y empieza a ver que hay todo lo favorable para que la cosecha de aceitunas, que es el producto fundamental de los griegos, porque ahí se hace el aceite de oliva, y es lo que básicamente van a exportar, se da cuenta de que va a haber una gran producción. Pero solo él sabe porque él es el único que conoce las condiciones por las cuales se va a mejorar la cosecha. Y entonces lo que hace, un poco supongo yo, para castigar la forma sardónica de portarse con él, es que va y compra todas las prensas para hacer aceite. Y como no era época de siembra, ni nadie estaba haciendo aceite, le venden todas las prensas de Mileto. Y viene la cosecha. Y la cosecha es extraordinaria, como lo había previsto Tales. Pero entonces tienen que venir a pedirle a Tales que les rente o les venda las prensas. Y entonces Tales hace el negocio de su vida. Dice, sí, ¿cómo no? Cuesta tanto. Oye, eso es lo que yo pido. ¿Quieres la prensa? Cuesta tanto. Yo supongo que no era una actitud mercantil, sino un poco vengarse de la burla de que desacreditaban su conocimiento y su capacidad de observación. Su capacidad de observación llegaba a límites extraordinarios, llegó a predecir un eclipse y llegó a explicar cómo es que había un eclipse en donde la luna se ponía delante del sol. Fue un hombre que además convivió con otros personajes muy importantes. Mileto es una ciudad que tiene a dos más brillantísimos. Anaxímenes, que es un gran amigo de Tales, y Anaximandro, alumno de Anaxímenes. Y cada uno de ellos tiene una teoría de cómo surgió la vida y cómo se fue transformando el mundo. Toda esa región produce gentes de una gran capacidad. En la isla de Samos nace un matemático que va a ser fundamental, Pitágoras. Y Pitágoras tiene una vida bastante, de joven tiene una vida muy mala, con muchos roces, porque se lleva muy mal con el tirano de Samos, que es un tipo que es pirata y es traficante y es contrabandista. Y bueno, él tiene que vivir terminalmente en una cueva. Ven, todo esto que nosotros les explicamos, como ustedes saben, esto no es una clase de historia de Grecia, es una motivación para que ustedes nos hagan el favor de buscar sobre los jonios. Ahora, yo les voy a hacer una recomendación. A los jonios se les considera como los presocráticos, es decir, los que desarrollaron conocimiento, los que amaron el conocimiento y desarrollaron conocimiento antes de Sócrates, son los presocráticos. Bueno, ustedes van a encontrar un documental de este gran divulgador de la ciencia, Carl Sagan, que desgraciadamente ya murió. Tiene una serie que se llama Cosmos. Bueno, hay uno de ellos que se llama Los Presocráticos y otro que se llama Los Jonios, que uno lo mocharon y hicieron un pedacito que se llama Los Jonios y otro que se llama Los Presocráticos. Busquen Los Presocráticos. Es un documental extraordinario, además apasionado, porque Sagan era muy apasionado, es apasionado, y creo que les va a gustar muchísimo. La próxima semana, o la próxima ocasión que nos veamos, vamos a hablar
de otros hombres que se dedicaron al pensamiento. Y desde luego, pues vamos a empezar con Sócrates. Vamos a empezar con Sócrates. Vamos a empezar a ver su forma de enseñanza o su forma de crear una conciencia de el desconocimiento, perdón. Su método de enseñanza es crear conciencia de lo que se desconoce, aunque uno piense que sabe mucho del tema. Nos vemos la próxima sesión y no olviden ver a Carl Sagan y los presocráticos. Gracias.